Dios nuestro Padre, santo y misericordioso, que nos amas. Te damos gracias porque en este último tiempo que tú has determinado, entre tantas personas en el mundo, primero nos llamaste, nos salvaste, nos santificaste y apartaste. Y siempre nos ayudas y guías para que podamos vivir en obediencia para tu voluntad y tu gloria, y para tu evangelio. En este momento nosotros que hemos sido redimidos por tu preciosa sangre, nos reunimos ante ti y te damos gracias por alabar tu gran gracia y amor, por aprender tu palabra y por tener comunión dentro de la santa congregación contigo. Creemos que también estás en medio de nosotros en este momento. Mira con compasión a cada uno de nosotros, sosténnos con tu mano misericordiosa, y gobiérnanos y guíanos para que nuestro corazón y nuestra vida puedan verdaderamente vivir solo dentro de tu voluntad, para tu gloria. A todas nuestras iglesias en todo el mundo, a todos los que guardan la fe y predican el evangelio, aun en medio de las dificultades. Creemos que cuidas a cada uno de ellos. Ayúdales con tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo, para que puedan evangelizar con mayor valencia y puedan guiar a las muchas almas ante ti, para que sean salvas, y así poder cumplir tu gran obra. Señor, que nos das la palabra necesaria según el tiempo y nos enseñas el camino que debemos seguir. También en este momento danos a conocer y comprender la palabra que deseas manifestarnos. Tu santa voluntad. Gobiérnanos y guíanos a todos para que no solo de palabra, sino en nuestro corazón y en nuestra vida podamos hacer tu voluntad y darte la gloria. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Busquemos la Biblia. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 14 hasta el versículo 17. Se les leo. Desde Efesios capítulo 5, versículo 14, se les leo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hasta aquí. La época en que vivimos es sin duda el último tiempo que Dios ha planeado. Al ver San Mateo capítulo 24, versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino se refiere al evangelio de la gracia de Dios, por el cual el pecador que iba al infierno puede ser salvo y entrar en el reino de Dios. Comenzando desde Jerusalén, el evangelio fue predicado por todo el mundo. Y se le dio a toda persona tiempo suficiente para creer y también el evangelio mismo. Han pasado más de 2000 años desde que Jesús habló, y en esa historia el evangelio, tal como Jesús dijo, fue predicado
desde Jerusalén por toda Judea, Samaria, Roma, Europa, llegando hasta Estados Unidos y finalmente hasta Corea, en el extremo oriental. Jesús dijo que el Evangelio será predicado hasta lo último de la tierra, y el Evangelio ha sido predicado en su totalidad. La Biblia que tenemos, el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo y en parte en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Ya ha sido traducida a más de 3.000 dialectos, a todos los idiomas del mundo. En el mundo hay miles de dialectos, y hay dialectos que tienen lengua hablada, pero no tienen escritura. En todos los idiomas que pueden traducirse, ya ha sido traducida. A través de medios de transporte rápido, las ondas radiales y documentos escritos, este Evangelio ha seguido siendo proclamado. No pude creer por qué no escuché el Evangelio. Creo que ya no hay excusa posible. Y Jesús habló detalladamente sobre las señales que ocurrirían en los últimos tiempos. Cuando veáis todas esas cosas, conoced que estás cerca, a las puertas. Jesús habló de varias señales que se cumplirían antes de su segunda venida. Y todas ellas se han cumplido en nuestra época. Los fenómenos naturales, los asuntos morales, los asuntos políticos y militares, las amenazas de guerra, todo lo que fue profetizado que ocurrirían en los últimos tiempos se está cumpliendo, tal como está escrito. Como sabe bien, en el Medio Oriente ha seguido estallando guerras. Y aunque desearíamos que terminara pronto, no parece que vayan a terminar. Con una postura de fuerza contra fuerza, sin ceder ninguno, diciéndose mutuamente que se rinda el contrario o acabemos con esto de una vez. Por supuesto, eso terminará algún día. Pienso que la última guerra no ocurrirá ahí. Desde una perspectiva bíblica, algunas personas piensan que podría desencadenarse la Tercera Guerra Mundial. No es solo una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, sino que los países involucrados en ese conflicto llegan a ser unos 20. Están ocurriendo cosas muy peligrosas e inquietantes. Sin embargo, como sabemos, la última guerra ocurrirá en Israel. Israel está ubicado en el centro del mundo. Y esa región, Irán, Irak, es donde estaba el huerto de Edén. Es el lugar donde comenzó la historia de la humanidad. El lugar donde Jesús vino y dio la gracia del Evangelio de Dios. Y también el lugar donde la historia terminará. Por eso, según Ezequiel capítulo 38, escrito hace aproximadamente 2600 años, la última guerra ocurrirá en Israel. Se está cumpliendo en nuestra época. En Zacarías 14, cuando todo el mundo quiera luchar contra Israel, Dios destruirá a todas las naciones que ataquen a Israel. Eso es precisamente la guerra nuclear que todo el mundo teme. Al ver Zacarías capítulo 14, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperán, estando ellos sobre sus pies. Y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se consumirá en su boca. No es normal que una persona se corrompa estando de pie.
Normalmente uno se acuesta o al menos cae para corromperse. Que los ojos se corrompan estando de pie y que la lengua se consuma estando de pie significa que si estalla una guerra nuclear, si explota una bomba nuclear, no habrá tiempo ni de caer. Se corromperán en el acto. Primero se derretirán los ojos y la lengua, donde hay más humedad, y luego la carne se corromperá. Estas palabras escritas hace aproximadamente 2600 años se está cumpliendo en nuestra época. Y la guerra final puede ocurrir en cualquier momento. La guerra final, sin embargo, pienso que esta vez no es la última guerra. Porque la última guerra, según Ezequiel capítulo 38, vendrá del extremo norte. Yo fui a Moscú una vez al año durante varios años para llevar a cabo seminario bíblico. Y a Rusia se le llama Los, R-O-S. También se le llama Roske, Rusia, Los. En la Biblia también se le llama Ros. Y Mese corresponde a Moscú. Y Rusia es el estado líder de comunismo del extremo norte. Es el cabecilla del ateísmo. Hay varios países mencionados que actúan como vanguardia cuando deciden a atacar a Israel. Y todos ellos están exactamente como están ahora, exactamente igual. Irán en el pasado era un país pro-estadounidense, pero después del rey Pahlavi ocurrió una revolución diplomática y dejó de ser un país pro-estadounidense para convertirse en uno anti-estadounidense. Y allí la gente muere en la guerra gritando: Allah es grande. ¿Qué significa eso? Los musulmanes son muy temibles, mientras que nosotros, los cristianos salvos, estamos dispuestos a morir para predicar el Evangelio de Dios. Estos musulmanes mueren por Allah, es temible. De todas formas, aunque no se sabe cuándo terminará esta guerra, probablemente se detendrá tras pagar un gran precio. Después de eso, Rusia vendrá a atacar a Israel. China también se unirá a eso. Y Estados Unidos también intervendrá en esa última guerra. Estallará la gran guerra final. Y pienso que antes que esa guerra ocurra, el Señor regresará en el aire. La palabra de Dios no se ha equivocado ni una sola vez. Es seguro que vivimos en este último tiempo que Dios ha planeado. Siempre habrá guerras y quizás alguien piense, ¿de verdad habrá una guerra final? Al menos será un preludio o un tráiler a la guerra final. Por eso, 1 Pedro capítulo 4 versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Es el fin. Decir que es el fin, el final significa que se acerca el final de esta tierra. Y en nuestra época realmente se ha acercado. Sed sobrios y velad en oración. Así dice. Y en este tiempo los cristianos salvos debemos despertarnos. Debemos tener una fe sólida y vivir una vida cristiana digna, como cristiano renacido. Y creo que el tiempo en que podemos predicar el Evangelio tampoco es mucho, porque terminará de repente. Al ver 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Por eso se le llama la segunda venida en el aire.
Los que murieron en Cristo resucitarán primero. Los santos salvados que ya están ante Dios eternamente, cuando el Señor regrese, incluso su cuerpo carnal resucitará. Y los vivos serán transformados en un instante y recibirán al Señor en el aire. Creo que esa palabra se cumplirá en nuestra época. Mientras aún vivimos, ¿cuánto tiempo más creen que durará este mundo? Es indudable que todo está corriendo hacia el final. De todas formas, sabiendo que estas cosas pertenecen al último tiempo planeado por Dios, debemos despertar y examinar nuestra propia fe. ¿Estoy viviendo de manera digna como un cristiano realmente renacido? ¿Puedo recibir al Señor con seguridad y sin vergüenza cuando venga? Debemos examinar nuestra propia fe y confirmar que tenemos la fe firme de un cristiano realmente renacido. Hoy, tomando en centro la palabra que hemos leído, quisiera predicar sobre el tema de la vida cristiana despierta. Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Tú que duermes. Quisiera hablar sobre alguien. Se refiere el que duerme. Alguno dice que esto se refiere a personas no salvas, porque dormir representa el estado de muerte, y por eso sería una palabra dirigida a los no salvos. Pero si leemos este versículo en su contexto, viendo lo que viene antes y después, esto no es una palabra dirigida a personas no salvas. Tú que duermes. Una persona no salva es alguien muerto espiritualmente. Si le dices a alguien muerto, despierta, levántate, ¿se levantará? El que duerme y el que está muerto son diferentes. El muerto es aquel que aún no ha sido salvo. El que duerme es alguien que ha sido salvo, pero que está durmiendo en la fe, durmiendo espiritualmente. Por eso despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Hay personas que han sido salvas, pero que están durmiendo en la fe. Hay personas que duermen profundamente. En el Antiguo Testamento, en Jueces capítulo 16, versículo 19, cuando los filisteos dominaban y oprimían a Israel, Dios envió a una persona especial para luchar y vencer al poder filisteo. Era Sansón. Una persona que puede luchar con un león y despedazarlo con sus propias manos no es una persona ordinaria. Dios le dio a Sansón ese poder y esa fuerza. Cuando el ejército filisteo luchaba contra Sansón, Sansón no tenía nada en sus manos. Para matar a Sansón, justo a su lado había una quijada de asno. Con eso luchó y mató a 1000 hombres en un instante. Nadie podía estar contra Sansón.
Sin embargo, a este Sansón le gustaban las mujeres filisteas, y al final se enamoró de una mujer llamada Dalila, y se durmió recostando su cabeza en el regazo de ella. Sansón tenía algo llamado nazareato, tenía el cabello largo, y Dalila le cortó todo el cabello. Él se lo había contado. Como ella insistía tanto en preguntarle de dónde venía su fuerza, al final Sansón perdió esa fuerza, le sacaron los ojos, le pusieron a moler y se convirtió en objeto de burlar. Por supuesto, al morir al final mató a más personas que en toda su vida, pero de todas formas, Sansón se quedó dormido, recostando su cabeza en el regazo de Dalila, y perdió su fuerza. Le sacaron los ojos y se convirtió en juguete de los filisteos. Cuando uno duerme, la persona que está durmiendo no sabe bien dónde está. No sabe qué hora es. No sabe qué debe hacer. Y no sabe el peligro que se le viene encima. La persona salva debe estar siempre despierta. Pero si se duerme espiritual y en la fe, no sabe en qué estado se encuentra. No sabe qué debe hacer como cristiano salvo. Y no sabe en qué época vive. Conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Está en Romanos capítulo 13. Hay que saber en qué tiempo se vive, lo cual significa que hay que estar despierto. Pero en cambio se duerme profundamente. Levántate de los muertos. La persona que duerme no sabe dónde está, así que puede estar durmiendo entre los muertos. En tiempos de guerra, enfrentándose al enemigo día y noche, se dice que cuando uno lucha en las trincheras y está demasiado cansado, puede ser que no aguante y se puede dormido. Al despertar de ese sueño, descubre que junto a él hay personas muertas. Se duerme junto a personas muertas sin saberlo. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, te alumbra Cristo. La persona salvada, pero que duerme espiritualmente, está durmiendo junto a los muertos. Los que no han sido salvos, las personas de este mundo, ellos están muertos. Y el cristiano salvo está tumbado junto a ellos como si también estuviera muerto, y se pierde en medio de sueños profundos. Yo también sueño a veces recuerdo un poco el sueño y a veces no recuerdo nada. Sé que soñé algo, pero debe haber sido un sueño sin sentido. José es alguien que soñaba bien. Dios le daba sueños. Dios le dio sueños a José y se cumplieron tal como eran los sueños. Fue porque se convirtió en el proveedor de Egipto. De todas formas, la persona que ha sido salva, pero que duerme, es la que duerme espiritualmente. Despiértate, levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Como la persona que sigue durmiendo hasta tarde, aunque la luz de la mañana entre por la ventana y ilumine su rostro. Aunque la luz de Cristo brille en su propio rostro, no lo sabe y sigue durmiendo
Esa es la persona que está soñando en medio del mundo, en medio de las cosas de la carne. Una persona que anda en sueños vanos. Esa persona puede estar bajo el poder del maligno. Por eso en el Salmo capítulo 13, versículo 3, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Dice sueño de muerte. Una vez escuché lo siguiente: en el frente, en la línea de armisticio, un soldado estaba de guardia por la noche y se quedó dormido. Dicen que vino el enemigo, le cortó la cabeza y se la llevó. Parece que fue algo que realmente ocurrió. Si uno duerme profundamente, puede morir sin enterarse. Si un cristiano salvo cae profundamente en la carne y se hunde en el sueño mundano de la fe, el diablo tentará a esa persona y la hará caer por completo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. Las personas no salvas ya están dentro del diablo, así que no hay ni que hablar de ser tentadas por el diablo. Están capturadas bajo el poder de Satanás. El problema es que las personas salvas, aunque han sido salvas, si duermen en la fe, el diablo las tienta para hacerlas caer por completo. Por eso, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién buscará para devorar? Busca devorar a los cristianos salvos. Ser devorado significa fracasar completamente en la vida de fe. Aunque haya sido salvado, la fe puede fracasar completamente bajo el poder de Satanás. Al ver Isaías capítulo 60 y versículo 1, levántate, despierte y levántate, así dice. Levántate. Los muertos no pueden escucharlo, pero una persona viva, aunque esté durmiendo profundamente, se la sacuden y le dicen levántate, se levantará de un salto, ¿verdad? La persona no salva está muerta espiritualmente, así que por mucho que le digas algo, no se mueve, no puede escuchar la palabra. Pero la persona que tiene vida dentro, la persona salva, se le dice levántate, despiértate, puede despertar, porque ha sido salva. Por eso se le dice levántate a la persona salva, no a la que está completamente muerta espiritualmente. Esa palabra no le corresponde. Vamos a buscar Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11. Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca del día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. La persona salva debe saber en qué tiempo vive. Jesús les dijo a los judíos: sabéis distinguir al respecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Cuando sopla el viento del sur decís hará calor. Cuando veis la nube
que sale del poniente, luego de esa agua viene. Así podéis distinguir el aspecto del cielo, pero ¿no podéis discernir este tiempo? Viendo lo que ocurre en la época, hay que saber en qué tiempo se vive, a qué época determinada por Dios corresponde. Podéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir este tiempo. Dijo, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Estudiando la Biblia, podemos saber a qué época corresponde el tiempo en que vivimos. Cuán cercano está el día del regreso del Señor. Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Esta salvación es la salvación de nuestro cuerpo. Hemos sido salvados eternamente y después de ser salvo, nos va renovándose y transformándose día a día nuestro corazón por el Espíritu Santo, por la gracia y la palabra de Dios. Eso se llama salvación de carácter y salvación de la vida. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Significa que la persona salva debe ir cumpliendo una vida digna de alguien que ha sido salvado. Y aquí, cuando el Señor venga, también en Romanos capítulo 8 se habla de esperar la redención de nuestro cuerpo. Cuando el Señor venga, los que han muerto resucitarán, y los que estén vivos serán transformados en un instante para ser como el Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y nuestra salvación es precisamente la salvación de ese cuerpo. Está más cerca que cuando creemos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿No se dice que antes del amanecer, cuando está a punto de clarear, es cuando está más oscuro? Antes de la segunda venida del Señor, antes de que el Señor salga como el sol de oriente, este mundo se volverá oscuro en muchos aspectos. Caerán diversas plagas. La inquietud de los hombres se multiplicará. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahora nosotros, los cristianos salvos, debemos abandonar la vida que pertenece a las tinieblas y vestirnos con las armas de la luz. Eso significa que debemos vivir una vida en la luz, una vida digna de cristiano. Debemos pensar que si los cristianos salvos no viven en Biblia y no llevan correctamente la vida cristiana, pueden caer en las tentaciones del diablo. La persona que duerme no puede obedecer correctamente la palabra de Dios. Desobedece. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 5. De versículo 5 hasta 8 se les leo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. También aquí dice, no durmamos como los demás.
La persona no salva que duerme profundamente despertará en el infierno. Incluso la persona salva, si se duerme, puede no saber dónde está, no saber qué debe hacer y perderse en sueños vanos. Velemos y seamos sobrios. Velar y ser sobrio es recobrar el sentido. Los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Tanto el que duerme como el que está ebrio lo son de noche. Los cristianos salvos no pueden ser así. Nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Así como el soldado que sale al campo de batalla se pone la armadura y el casco, en este mundo debemos recobrar el sentido para luchar contra las fuerzas del mal. No podemos caer ante el maligno. Busquemos unos versículos en San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, versículo 42. Versículo de 42 a 43. Leamos juntos. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Velad pues. En cuanto a la vida cristiana, hay muchas palabras que dicen velad. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El corazón que puede recibir al Señor en cualquier momento que Él venga es el corazón que vela. Vivir según la propia conveniencia, siguiendo la carne, sin importar cuándo venga el Señor. Eso es dormir profundamente. Si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría, no dejaría minar su casa. Estad también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué tipo de ladrón va a decir así? Voy a robar su casa a tal hora. El que venga en hora que no pensáis. Minar la casa significa que las casas de los judíos no eran de ladrillos gruesos, sino, como vi cuando fui a India, hechas con bambú entrecruzado con barro aplicado por fuera, o a veces sin barro, dejándolo así. El ladrón entra mirando esa pared. Si el padre de familia supiese a qué hora había de venir el ladrón, no habría dejado que minara su casa. Si no estamos despiertos, no sabemos cuándo podemos caer en las tentaciones del diablo. Veamos San Lucas capítulo 12. San Lucas capítulo 12, versículo 35. De versículo 35 a 37 se les leo. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle despiertos. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y pasando los servirá. Ceñid vuestros lomos. Cuando uno duerme, se afloja el cinto,
pero para trabajar, para usar la fuerza, se ciñe el cinto. Tened vuestras lámparas encendidas y está en pie. El Señor se fue a una fiesta, y las fiestas en Israel se hacen de noche, así que aunque tarde un poco, tened vuestras lámparas encendidas y estad en pie. Sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Significa que velar con el corazón listo para recibir al Señor en cualquier momento que Él venga. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle despiertos. Cuando vea que están despiertos, el Señor se ceñirá, hará que se sienten a la mesa y pasando los servirá. Esa palabra es muy asombrosa. Cuando el Señor venga y vea que los siervos están despiertos, el Señor estará tan contento que hará sentar a los siervos y Él mismo los servirá, los atenderá. Vamos a buscar San Mateo capítulo 26, versículo 41. Capítulo 26, versículo 41. Versículo 41. Leamos juntos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La víspera de la noche en que Jesús fue arrestado, Jesús lo sabía. En poco tiempo, Judas Iscariote vendría con soldados a arrestar a Jesús. Jesús de noche solía pernoctar en el monte de los olivos orando. Sin embargo, los discípulos no lo sabían y seguían durmiendo. Como habían estado todo el día con Jesús, debían estar cansados. Jesús, con su rostro en tierra, oraba: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, no sea como yo quiero, sino como tú. La misma oración 3 veces. Sin embargo, cuando regresó y los encontró, los discípulos estaban durmiendo de nuevo. Les había dicho: velad, y aún así volvieron a dormirse. Velad y orad para que no entréis en tentación. Si no oráis, caeréis en tentación. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro, quien había dicho que no lo negarían a Jesús aunque tuviera que morir, no pudo seguir a Jesús, lo siguió de lejos. Pero cuando le dijeron: este hombre es discípulo de Jesús, respondió: no lo soy, no conozco a Jesús. Y los demás discípulos también huyeron todos. Eso es caer en tentación. Cuando los cristianos salvos deben vivir de manera correcta y vigilante, si el corazón se duerme, si el espíritu se duerme, no podrán vivir de manera digna como cristianos salvos. Dormirse significa vivir según la conveniencia propia, según los pensamientos de la carne, y andar soñando. Esa persona puede caer en tentación. El diablo buscará a esas personas para hacerlas caer en tentación. Por eso velad y orad para que no entréis en tentación. Vamos a buscar San Marcos, después de Mateo. San Marcos capítulo 13, versículo 36. Versículo 36 y 37. Leamos juntos. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo: velad. Jesús les dijo a sus discípulos que cuando el amo venga de repente, no os encuentre durmiendo. El Señor puede venir de repente en cualquier momento. Cuando venga, la persona que esté durmiendo espiritualmente sufrirá vergüenza,
Una persona dormida no sabe que está completamente desnuda, no sabe qué debe hacer, y así queda expuesta su vergüenza. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, velad. Las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos son palabras dirigidas a todas las personas. Son palabras para nosotros en este momento. Verdaderamente, este es el tiempo en que debemos estar despiertos. Aunque todos igualmente digamos que hemos sido salvos, aunque igualmente oremos, alabemos y vivemos la vida cristiana, hay quienes están durmiendo. Los que no viven de manera digna como cristianos salvos, que viven con los pensamientos de su propia carne y viven según su propia conveniencia, ¿quiénes son? Son los que están durmiendo. Una persona dormida y una persona muerta son similares, ¿verdad? Por eso Efesios capítulo 5 versículo 15, mira pues con diligencia cómo andéis. Dice que con diligencia cómo andéis. Los cristianos salvos no deben vivir según su propia conveniencia, ni según sus propios pensamientos, sino que deben prestar atención con cuidado a cómo han de andar. ¿Cuál es el propósito de que aprendamos la Biblia? ¿Es para aprender mucho y luego enseñarla a alguien? ¿Es para estar contento de aprender mucho? Aprendemos para obedecer la palabra, escuchar y saber, pero no obedecer. Eso es un gran pecado. También se dice que quien sabe lo que merece y lo hace de todas formas, recibe más castigo. Para quien conoce claramente las Escrituras, pero no obedece, habrá castigo de Dios. ¿No es acaso que estudiamos la Biblia para conocer la voluntad de Dios y obedecerla? Por eso debemos prestar atención con cuidado a cómo hemos de andar. Los cristianos salvos no viven como quieren, ni como les conviene, sino que deben vivir con sabiduría y con cuidado, siguiendo la voluntad de Dios. No deben vivir según sus propios pensamientos, según su propia conveniencia, ni seguir simplemente porque otros lo hacen. Los cristianos salvos son personas distinguidas del mundo. Las personas del mundo no tienen esperanza, ni propósito de vida, ni entendimientos. Aunque el ser humano es precioso, se dice que quien no entiende es como una bestia que perece. Si no ha recibido salvación, claramente, ya sea bestia o persona, la manera en que se vive no tiene mucha diferencia. Somos completamente distinguidos de ellos. Ellos son los muertos y somos los vivos. También el Señor, quien juzga a los vivos y a los muertos van por el camino de los muertos, y el camino de los vivos es gobernado por el Señor. Por eso, con diligencia como andéis. Busquemos Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Leamos juntos. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Le conócele en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y tú apoyes en tu propia prudencia. Fiarse de Dios de todo corazón significa creer en la Biblia, la palabra de Dios, y vivir en obediencia. Eso es la vida de confiar en Dios. Fíate Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Significa no confiar en tu propio medio, tu propia sabiduría. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tu veredad.
¿Qué significa reconocerle en todos tus caminos? Significa involucrar a Dios en cada asunto, en todas las cosas. Especialmente cuando haya algo importante, no decidas fácilmente según tu propia conveniencia, sino consulta con el Señor. Señor, si estuvieras aquí, ¿qué harías cuando enfrentas esta situación? Si consultas con el Señor, habrá una respuesta. Reconocerle en todos tus caminos significa involucrar a Dios. No hagas las cosas a tu manera. Así como cuando un hijo tiene algo importante que hacer, no debe decidir según su propio parecer, sino preguntarles a sus padres qué sería mejor hacer en este caso. Es natural consultar con ellos. Si haces algo importante a tu manera y sale mal, ¿qué vas a hacer? Reconocerle en todos tus caminos significa consulta con Dios. Si Dios estuvieras aquí, ¿qué harías? Mientras oras, entonces Él enderezará tu verdad. El Señor te enseñará. No seas sabios en tu propia opinión. Significa no pensar que tus propios pensamientos son los correctos. No seas sabios en tu propia opinión. Fíate de Jehová y apártate del mal. Si confías en Dios y siempre consultas con Él, no caerás en las tentaciones del diablo. Por eso, para los cristianos salvos, no es sabiduría vivir como uno quiera y como le convenga, sino que la sabiduría es vivir siguiendo la voluntad de Dios. Debemos vivir con cuidado. Como saben bien, Salmo capítulo 1, versículo 1 a 2, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Dónde puede haber alguien más bienaventurado que los hijos de Dios que han sido salvos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es correcto decir que no sigue a los malos, pero más que eso, ¿dónde están los malos? Están en viejo carácter dentro de uno mismo. Ese es el malo. Los malos no están lejos, todavía quedan en los propios pensamientos de uno mismo. Los pensamientos de la carne son el consejo de los malos. Vivir según los propios medios y métodos, fingiendo ser el más inteligente y el más sabio, eso es el consejo de los malos. Cuando aprendamos la Biblia, en medio de la oración, preguntando, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios nos enseña. No andar en consejo de los malos, ni estar en caminos de pecadores. Significa no volver al camino en que vivías alejado de Dios. El camino que sigue la gente de este mundo es diferente al camino que seguimos los cristianos salvos. ¿Acaso el camino que pasa por la puerta estrecha y va por el camino angosto hasta el reino de Dios sería igual al de la gente del mundo? No estar en camino de pecadores, no sentarse en la silla de escarnecedores, ser soberbio, significa, la palabra de Dios dice eso, pero no quiero vivir conforme a la palabra. Cuando un mayor te dice algo, debes responder, sí, entendido, y hacerlo, pero no lo haces. Es que yo creo que mi pensamiento es correcto, eso es soberbia. Conocer claramente la palabra de Dios y aún así no querer obedecer es estar sentado en la silla de escarnecedores. Hay que levantarse de inmediato, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. A toda la palabra de Dios se le llama ley.
Meditar en la palabra de Dios de día y de noche significa pensar siempre en la palabra de Dios. No solo meditar de día y de noche, sino también esforzarse por vivir conforme a esa palabra. Vamos a buscar Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Leamos juntos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Son palabras dirigidas a vosotros, a los cristianos salvos. No os conforméis a este siglo. Este mundo es una gran generación malvada, perversa e impura. No os conforméis a este siglo significa no sigáis ese camino, no os amoldéis a él. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva y transforma el corazón? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuestro corazón y nuestra vida deben renovarse día a día. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mientras leemos, escuchamos, memorizamos la Biblia y oramos, nuestro corazón va cambiando gradualmente, de manera digna como cristianos salvos. Transformaos por medio de la renovación. Debemos transformarnos poco a poco. Al ver San Mateo capítulo 5 y versículo 48, Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto. Los hijos de Dios deben ir volviéndose perfectos poco a poco, como Dios el Padre. ¿Cómo puede una persona llegar a ser perfecta como Dios? Aún así, si un padre es un padre excelente, no le dirá a su hijo, con que me parezca la mitad, me conformo. Le dirá, sé como yo. Al ver 2 de Pedro, capítulo 1 dice, participantes de la naturaleza divina. La naturaleza de Dios se va formando poco a poco en nuestra naturaleza. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Al recibir la salvación y llevar la vida cristiana en la iglesia, al tener comunión con los hermanos, ¿qué ocurre? Nuestro corazón y nuestra vida debe ir cambiando poco a poco. Nos alejamos del mundo cada vez más y nos parecemos al Señor cada vez más. Y cuando el Señor venga, incluso nuestro cuerpo debe transformarse para ser como el Señor. La cigara no nace siendo cigara de inmediato, es la larva la que se convierte en cigara. Se dice que la cigara en Corea tarda 7 años en convertirse en cigara. La cigara de Estados Unidos tarda 17 años. Vive 17 años en un montón de estiércol. La cigara coreana, en cambio, se convierte en cigara en 7 años. Vuela hasta los árboles y canta mientras bebe rocío. Poco a poco va pareciéndose a la cigara. La larva que estaba en el arroyo ahora sube por el tallo y desde allí vuelve convertida en libélula. La larva del charco se convierte en libélula. ¿Lo sabíais? Debemos ir transformándonos poco a poco, y cuando el Señor venga, incluso nuestro cuerpo debe transformarse de golpe para encontrarnos con el Señor. ¿Verdad que debemos ir cambiando? Debemos transformarnos. Hay quienes dicen que han sido salvos, pero no quieren tener comunión. ¿Para qué nos reunimos una y otra vez? Iré a la iglesia cuando yo quiera. Si no quiero, no voy. Eso es libertad. Pero ¿de verdad es libertad? Se nos dijo que
No usemos esta libertad como ocasión para la carne. Esta carne odia estar bajo el control de Dios. Quiere hacer las cosas a su manera. Si se la deja libre, se alejará de Dios para siempre. Ir a la iglesia el día del Señor, encontrarse con los hermanos, servir, escuchar el sermón de miércoles, vivir en comunión, son las cosas que un cristiano salvo debe hacer. Aunque la carne no quiera, aunque sea difícil, debemos hacerlas. En medio de todo eso, uno va transformándose poco a poco y llega a poder vivir de manera digna como cristiano salvo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos cambiar para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar la voluntad de Dios es obedecer la voluntad de Dios. Por eso dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Ser sabio significa discernir la voluntad de Dios y actuar conforme a ella. Eso es sabiduría. La sabiduría no es ser más inteligente que los demás en el mundo. Discernir la voluntad de Dios y vivir conforme a ella, todo eso es la sabiduría de la que habla la Biblia. Al ver Proverbios capítulo 9 y versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Temer a Jehová. Obedecer la palabra de Dios es temer a Dios. Eso es el principio de la sabiduría. Volvamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 16. Desde versículo 15 se les leo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí dice, aprovechando bien el tiempo. El tiempo pasa rápido ante nosotros. Es el tiempo. El tiempo fluye. Y yo, que soy peregrino en este mundo, vivo tiempo difícil. Pero aprovechando bien el tiempo, al ver otra traducción, significa comprad la oportunidad. Es decir, aferraos a la oportunidad. Ese tiempo que pasa rápidamente es la oportunidad, ¿verdad? Mientras el reloj hace tic-tac, tic-tac, nuestra vida se va acortando rápidamente. Escuché de alguien que, mientras el reloj hacía tic-tac, tic-tac, al pensar que su vida iba disminuyendo poco a poco y que los días que le quedaban por vivir se iban reduciendo. El sonido del reloj en la noche le parecía que iba cada vez más rápido, así que se levantó de la cama y detuvo el reloj. El péndulo va y viene, ¿verdad? Si lo detiene, ¿acaso el tiempo deja de pasar? El tiempo pasa y pasa rápido. Nuestra vida se acorta en esa misma medida. Ahora que lo pienso, yo también tuve mi época de juventud. Ahora, aunque intento hacer las cosas como en aquellos tiempos, el cuerpo ya no responde igual. No se puede forzar. Hay que tener cuidado con todo. Ya no puedo ser tan activo como en la juventud.
A medida que el tiempo pasa, el tiempo que nos queda para vivir en esta tierra se va acortando. Por eso, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, significa que en este mundo las personas malas dominan y llevan las riendas del mundo. No nos dejemos arrastrar por ellos. Al ver Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Según tengamos oportunidad, si se nos presenta alguna oportunidad de hacer algo que podamos hacer, la aprovechemos. En la oportunidad de hacer el bien, hagamos el bien. Eso significa hagamos bien según tengamos oportunidad. No os engañéis, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mientras vivimos en este mundo, estamos sembrando algo. Cuando se cosecha, cuando el Señor venga, cada persona cosechará conforme a lo que haya hecho. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Los que no han sido salvados, Apocalipsis 20 y 12, se dice que fueron juzgados los muertos según sus obras y fueron lanzados al lago de fuego, que es el infierno. Según la cantidad de pecado cometido, el castigo en el infierno será diferente. En cuanto a los que han sido salvados, independientemente de qué pecados hayan cometido antes de ser salvados o cuán buena vida hayan llevado, al ver 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Se han convertido en una nueva persona en Cristo, pero desde este momento hasta que se presenten ante el Señor comienza el nuevo registro. Es necesario que todos aparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que se ha vivido conforme a la voluntad de Dios es el bien, y lo que no es el mal. Lo que se ha hecho siguiendo al Espíritu Santo es el bien, y lo que se ha hecho siguiendo a la carne es el mal. Todo quedará al descubierto cuando nos presentemos ante el Señor. Hay muchas palabras así en la Biblia. ¿Acaso pensáis? Con tal de ir al cielo basta, con tal de no ir al infierno basta. Aunque reciba algo de juicio, aunque haya disciplina, ¿qué importa si no hay recompensa? Si nos presentamos ahora mismo ante Dios, habrá muchas cosas de las que nos arrepentiremos profundamente. Si no hubiera sabido, habría vivido más rectamente conforme a la voluntad de Dios, que cobardía la mía, dejándome llevar por las vanidades de este mundo, sin poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Ya no hay otra oportunidad. ¿Acaso no tenemos oportunidad? Se nos ha dado la oportunidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 14 dice, pues que es vuestra vida, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La neblina es una ilusión. Aunque intentes agarrarla, no puedes. Somos como la neblina. Aparecemos por un momento y luego desaparecemos. Viviendo en un mundo vano, somos personas que podemos hacer cosas que no son vanas. Debemos aprovechar al máximo el entorno y las valiosas oportunidades que Dios nos ha dado y vivir para la voluntad y la gloria de Dios. El tiempo que se nos ha dado, ¿qué se dice el tiempo? Time is. Todos lo saben, ¿para qué preguntar? Pero de todos modos, time is. Tampoco responden. ¿Por qué hablas en inglés? Entonces, ¿qué es el tiempo? Time is money. El tiempo es dinero, es cierto,
Por eso no se debe robar el tiempo de los demás a la ligera. Es lo mismo que robarse el dinero. Por eso, quien sabe aprovechar bien el tiempo podrá tener éxito también en el mundo. Time is money, time is gold. No está del todo mal, pero algo más importante que eso es que el tiempo es vida. Time is life. El tiempo es vida. El hecho de que el tiempo transcurra significa que la vida se va acortando constantemente. ¿No es así? El tiempo que se nos ha dado se acorta rápidamente. Nuestra vida se acorta rápidamente. Al ver Salmo 90, versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. El tiempo pasa rápidamente. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios también tiene un plazo determinado. Dentro de ese plazo se cumple todo el propósito. Cuando el propósito de Dios se cumple exactamente, todo termina. También nosotros, desde que somos salvados hasta el día en que vamos ante Dios, dentro del tiempo que se nos ha dado, tenemos un propósito que debemos cumplir. ¿Cuál es el propósito que tenemos para hacer la voluntad de Dios y comparecer ante Él? Los planes y propósitos de Dios se van cumpliendo rápidamente. Y en medio de eso debemos vivir el resto de nuestra vida para cumplir el propósito de Dios. Pero vivir a la propia manera, sin tener en cuenta el propósito y el plan de Dios, es algo necio y malvado. Para los cristianos salvos, vivir según su propia conveniencia sin tener en cuenta la voluntad y el plan de Dios es algo malo. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así se dijo. De lo contrario, es lo más necio y se convertirá en algo malo. Cuando Dios venga para salvarnos, Dios abandonó la gloria del cielo. Vino a esta tierra, sufrió todos los sufrimientos que padece al ser humano. Y siendo sin pecado, fue clavado en la cruz, recibiendo toda vergüenza y dolor, y nos salvó. Sin embargo, ¿no queremos vivir para el Señor? Señor murió en la cruz para salvarme, pero no quiero vivir para Él, y así vivimos a nuestra manera. Eso es ingratitud. Ante los ojos de Dios es malo. Solo un deseo tengo en la vida, hacer la obra del Señor, y al despedirme de este mundo, ir a presentarme ante Él. El tiempo veloz como flecha, guárdalo para el Señor. El tiempo que se nos ha dado pasa rápidamente. Los planes y propósitos de Dios se van cumpliendo unos tras otro, y fuimos salvados para esa obra. Fuimos salvos para cumplir la voluntad y el propósito de Dios. No podemos permitir que nuestra vida sea vana. Así que no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No discernir la voluntad del Señor y vivir según la propia voluntad es necedad. ¿Verdad? Se nos dijo que no seamos necios. Hay que entender cuál es la voluntad del Señor y vivir conforme a ella. Veamos 1 Pedro capítulo 4. Versículo del 1 al 3, se les leo. Del 1 al 3.
Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cristo ha padecido en la carne. El Señor recibió todos los sufrimientos en la carne para salvarnos. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál es el mismo pensamiento? El Señor padeció para salvarnos y debemos padecer para vivir conforme a la voluntad del Señor. Armaos del mismo pensamiento. ¿Qué es la armadura? Cuando un soldado sale al campo de batalla, se pone armadura para que las flechas no puedan atravesarle el pecho y el corazón. Es para protegerse. El diablo nos lanza flechas de pecado y trata de hacernos caer. La arma que nos protege de eso es padecer por amor al Señor. Armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Quien padece por amor al Señor no tiene tiempo para pecar. Una bicicleta avanza cuando se sigue pedaleando. Si cuando hay que pedalear no se pedalea, uno se cae. De la misma manera, tenemos solo dos opciones: avanzar conforme a la voluntad de Dios o caer. Una vida que padece por causa del Señor. Como los santos de la iglesia primitiva y como muchos cristianos salvos en épocas de persecuciones, que fueron quemados vivos, que fueron devorados por leones, que fueron muertos a espada. No pasamos por esas cosas, pero aún hoy existen sufrimientos para los cristianos salvos. Si se vive conforme a la voluntad del Señor, hay sufrimientos que nadie más conoce. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. La vida que padece por amor al Señor es la armadura, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vivir padeciendo por amor al Señor es no volver a vivir según las concupiscencias de los hombres, según los deseos de la carne, sino vivir el tiempo que reste en la carne conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo le queda a nuestra carne? A mí ya no me queda mucho. Si lo calculamos por fechas, desde que somos salvados hasta el día en que vamos ante el Señor, nos queda el resto de nuestra vida. El tiempo que resta en la carne debemos vivir no conforme a la voluntad de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En nuestro tiempo restante podemos recibir elogios ante el Señor, pero si andamos mal, también podemos recibir la reprensión de siervo malo y perezoso. Podemos entrar en la gloria eterna junto con el Señor o podemos recibir vergüenza. El resto de nuestra vida en esta tierra es el periodo de preparación para la gloria eterna, para poder pararnos ante el Señor y recibir elogio y gloria. ¿No lo quieren? Nuestro tiempo restante es realmente importante. No debemos tener ese pensamiento necio de, con tal de ir al cielo, da igual como viva. Con tal de no ir al infierno, basta. Para poder comparecer ante el Señor que nos salvó, sin avergonzarnos, para participar con dignidad en la gloria eterna de Dios, no debemos malgastar el precioso tiempo que se nos ha dado. ¿Vivimos de cualquier manera? ¿Acaso el cristiano renacido que va a la iglesia el día del Señor, va el miércoles al saludar, pasa ahí un momento agradable, canta himnos, ora y da unas pocas monedas de ofrenda? ¿Eso es la vida cristiana? No. La vida cristiana es vivir conforme a la voluntad del Señor con todo el corazón, con toda el alma,
con todas las fuerzas y con toda la vida. ¿Acaso la vida cristiana es tan fácil? Pero aunque con nuestra propia fuerza es difícil, contamos con la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, con eso sí podemos. No es tan difícil. Por eso el tiempo que se nos ha dado es la preciosa oportunidad para vivir para el Señor, para corresponder a la gracia de Dios en el resto de nuestras vidas y participar en su gloria. Es el periodo de preparación para entrar en la gloria eterna. Si un cristiano olvida el propósito que Dios le dio y vive para las cosas vanas de este mundo, es algo lamentable y que debe causar temor. No es algo sin consecuencia. Aunque nuestro tiempo restante en esta vida sea breve, para poder comparecer sin vergüenza ante la gloria de Dios que pronto nos aguarda, debemos vivir rectamente para la voluntad y la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. Vamos a buscar Isaías capítulo 26. Capítulo 26. Versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Leamos juntos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquel cuyo pensamiento en ti es el que mantiene sus ojos bien abiertos hacia el Señor. El que no aparta la mirada del Señor es la persona que vive con un propósito claro. La persona cuyo corazón de servir al Señor no cambia. Esa es la persona de mente firme. Quien vive para el Señor, luego vive para la carne, luego agrada al Señor, luego se disfruta el mundo. Esa es una persona de pensamiento no firme. La persona de pensamiento firme fija claramente el propósito de su vida únicamente para la voluntad y la gloria de Dios, y sin cambiar vive conforme a esa voluntad. A esa persona de pensamiento firme, Dios la guardará en completa paz, le da paz. El Señor le ayuda. Así, si se vive conforme a la voluntad de Dios, Dios estará con esa persona. Al ver 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que esperamos no son las cosas que se ven. En este mundo hay muchas cosas visibles, pero son cosas que desaparecerán poco después. Lo que esperamos no son las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque por fe andamos, no por vista. Vivimos por la fe que creen en la palabra de Dios. No necesitamos que nuestro corazón sea cautivado por las cosas visibles, por las realidades de este mundo. Si se vive para las cosas visibles, para las cosas materiales y carnales, será un necio que resiste la gracia de Dios. Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Después de recibir la salvación, buscan lo suyo propio. Salmos 1:4. Mas los impíos son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo que arrebata el viento? Después de la tría, la paja es arrastrada por el viento de un lado a otro. Es barrida y quemada, llevada por este viento y que termina cayendo en el infierno. Los impíos son como el tamo que arrebata el viento.
No podemos vivir así. No es vivir según sopla el viento del mundo, siguiendo las corrientes del mundo. Sin embargo, incluso nosotros, los cristianos salvos, nos hemos acostumbrado tanto a la vida que no podemos salir fácilmente de ella. Imitamos ser cristianos salvos por un momento y luego seguimos las corrientes del mundo, como la gente del mundo. Eso no debe ser así. Vamos a buscar Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. Y 17. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, así que no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Al ver Santiago capítulo 4 versículo 5, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si es la voluntad del Señor, viviremos. Si es la voluntad del Señor, haremos esto y aquellos. Si es la voluntad del Señor, viviremos o moriremos. Si no es la voluntad del Señor, aunque se quiera hacer algo, lo correcto es no hacerlo. Lo que no es así es todo jactancia vana. 1 Juan capítulo 2 versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero ¿qué? ¿No han memorizado? Si no lo han memorizado, busquemos. 1 Juan capítulo 2 versículo 17. Leamos juntos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Dios permanece para siempre. Este mundo y sus deseos desaparecerán en poco tiempo, pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Son los cristianos salvos, ¿verdad? No vivimos aferrándonos en el corazón a las cosas pasajeras de este mundo. Vivimos para la gloria del eterno reino de Dios que nos dará en el futuro. Por eso, el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Se dice que este versículo de la Biblia está escrito en la lápida del famoso evangelista estadounidense, de L. Moody. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El resto de nuestra vida es la preciosa oportunidad que se nos ha encomendado. Es la oportunidad de corresponder a la gracia del Señor, de vivir para el Señor. La oportunidad que se nos ha dado para entrar en la gloria eterna. No debemos dejar pasar este tiempo. No nos queda tanto tiempo de vida, pero espero que podamos vivir con fervor para el Señor y entrar en la gloria de Dios sin arrepentimiento. Oremos. Dios, nuestro Padre misericordioso, te damos gracias por habernos llamado en este último tiempo que tú has determinado y habernos salvado, santificado y distinguido. Y nos ha dado la preciosa oportunidad de vivir el resto de nuestra vida siguiendo tu obra que haces en medio de nosotros. Te damos gracias por permitirnos esta oportunidad para corresponder a tu gracia y para vivir para tu reino y tu gloria. Te pedimos que nos guíes para que podamos vivir para tu voluntad y tu gloria. Gobiérnanos y guíanos para que nuestro corazón no sean cautivados por las cosas vanas de este mundo, para que seamos santificados y apartados y podamos vivir para ti. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.